Muy bien, seguimos con hidrostática en este video y ahora vamos a ver el principio de Arquímedes. Bueno, el principio de Arquímedes establece que todo cuerpo que está sumergido en un fluido está sometido a una fuerza dirigida hacia la parte superior. Esta fuerza es igual al peso del líquido que desplaza el cuerpo. Bueno, entonces vamos a tener nuestra ecuación, nuestra fórmula del principio de Arquímedes, que es el empuje. El empuje es igual a la densidad del líquido multiplicado por la gravedad por el volumen del líquido desplazado, en donde E es el empuje en newtons, ρ es la densidad del líquido en kilogramos sobre metro cúbico, G es la aceleración de la gravedad de 9.81, esa es nuestra constante que siempre ocuparemos, y V es el volumen de líquido desplazado, que tiene que estar expresado en metros cúbicos. Bueno, vamos a ver en un diagrama el comportamiento del principio de Arquímedes. Tenemos tres casos. El primero de ellos es este: cuando un cuerpo se sumerge en un líquido, pero este flota en la superficie. Entonces, para esta condición tenemos que el peso del cuerpo es menor que el empuje del líquido. Por eso, el cuerpo se mantiene flotando en la superficie. Segundo caso, cuando el cuerpo se sumerge en el líquido y queda completamente sumergido, pero flota y no llega hasta el fondo. Esa es otra condición donde el peso del cuerpo es igual al empuje del líquido. Y nuestro tercer caso es cuando el cuerpo se sumerge y cae hasta el fondo, llega hasta el fondo. Entonces tenemos que el peso del cuerpo es mayor que el empuje del líquido. Bueno, entonces tenemos nuevamente nuestro diagrama. Cuando el cuerpo se sumerge, desplaza cierta cantidad de volumen de líquido. Y ese es igual al volumen del cuerpo que está sumergido en el líquido. Y este recibe un empuje del líquido en newtons. Muy bien. Bueno, veamos unos ejemplos. Ejemplo 1. ¿Cuál es el empuje que recibe un cuerpo que tiene un volumen de 0.48 metros y se sumerge completamente en agua dulce? Vemos nuestros datos. Tenemos entonces la densidad del agua dulce de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Este valor lo obtenemos por tablas o también por una búsqueda en internet y podemos encontrar este valor de densidad. G siempre va a ser nuestra constante, siempre valdrá 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Y nuestro volumen de 0.48 metros cúbicos. Entonces procedemos a sustituir directamente en la fórmula del empuje, que es igual a la densidad del agua dulce por la gravedad por el volumen. Sustituyendo valores tenemos que es 1000, el valor de la densidad, por 9.81, la aceleración de la gravedad, por el volumen de 0.48 metros cúbicos. Al realizar la multiplicación de estos tres valores, nos da un empuje en newtons de 4708.8 newtons. Veamos otro ejemplo. Ahora, en el ejemplo 2, ¿cuál es el volumen de una esfera que se sumerge completamente en aceite y recibe un empuje de 3 kilonewtons? Datos. Tenemos la densidad del aceite de 920 kilogramos sobre metro cúbico. Tenemos la aceleración de la gravedad, que es nuestra constante siempre, y el empuje de 3000 newtons, o sea los 3 kilonewtons. Vamos a despejar entonces el volumen de la fórmula y el despeje nos queda así: volumen es igual al empuje recibido entre la densidad del aceite, que se multiplica por la gravedad. Sustituyendo valores tenemos entonces el empuje de 3000 newtons, la densidad de 920, esa densidad se debe multiplicar por 9.81 para poder hacer la división de 3000 entre ese resultado. Realizando estas operaciones nos da un volumen de 0.3324 metros cúbicos. Ese es el volumen de aceite desplazado, que es el mismo volumen sumergido de la esfera completamente. Ejemplo número 3. ¿Cuál es el empuje y la masa equivalente desplazada de alcohol etílico si se sumerge un cuerpo de cobre
que tiene una masa de 335 gramos. Muy bien, no nos están dando el volumen del cuerpo de cobre que se está sumergiendo, nos dan su masa. Como nos dan su masa, entonces vamos a tener como datos la densidad del alcohol de 789 kilogramos sobre metro cúbico. También vamos a necesitar la densidad del cobre de 8960, nuestra gravedad que siempre la conocemos, y ocuparemos nuestra masa para calcular el volumen del cuerpo de cobre utilizando masa y la densidad. Bueno, entonces vamos a obtener el volumen del cuerpo utilizando la densidad y la masa. El volumen de cobre es igual a la masa de cobre entre la densidad del cobre. Sustituyendo valores, tenemos entonces que una masa de 0.335 kilogramos entre la densidad del cobre de 8960 kilogramos sobre metro cúbico nos va a dar el volumen del cuerpo de cobre. Y nos da un volumen de 3.7 por 10 a la menos 5 metros cúbicos. Bueno, ahora vamos a obtener el empuje, que es igual a empuje igual a la densidad del alcohol por la gravedad por el volumen de cobre sumergido. Sustituyendo valores, tenemos que el empuje es igual a 789 densidad del alcohol por 9.81 aceleración de la gravedad por 3.7 por 10 a la menos 5 metros cúbicos volumen del cuerpo de cobre. Realizando la multiplicación de estos tres valores nos da un valor en newtons de empuje igual a 0.2863 newtons. Ese es nuestro empuje. Bueno, ¿qué nos falta ahora? Obtener la masa de alcohol. Entonces, para obtener la masa de alcohol necesitamos multiplicar la densidad del alcohol por el volumen del líquido desplazado, que en este caso es el líquido desplazado, es alcohol. Bueno, sustituyendo valores, densidad del alcohol 789 kilogramos sobre metro cúbico, multiplicado por 3.71 por 10 a la menos 5 metros cúbicos. Realizamos esa multiplicación y vamos a tener una masa en kilogramos de 0.029193 kilogramos. Vamos con el siguiente ejemplo. Ejemplo 4. ¿Cuál es la densidad de una sustancia si un cilindro de diámetro igual a 8 centímetros y una altura de 20 centímetros se sumerge hasta la mitad y recibe un empuje de 6.21, 31, 29, 75, 36 newtons? Bueno, datos. Tenemos el empuje de 6.21 y los demás decimales con unidad newton. El radio es de 0.04 metros. Recuerden que aquí nos están dando el diámetro, el radio es la mitad. La altura de 20 centímetros, 0.2 metros. Bueno, obtenemos el volumen sumergido del cilindro. Sabemos que el volumen es igual a base por la altura. Como la base es circular, entonces la base va a ser pi por radio al cuadrado. Ese es el área de la base multiplicado por la altura. Como nos dice el problema, se sumerge hasta la mitad, entonces la altura se tiene que dividir entre 2 para hacer la mitad de la altura sumergida. Sustituyendo valores, tenemos que es 3.1416, el valor de pi que nosotros estamos utilizando, por 0.04 metros elevados al cuadrado, y esto por el resultado de dividir el diámetro entre 2, 0.2 metros entre 2. Realizando estas operaciones nos da un volumen de 502.656 metros cúbicos. Es un decimal muy pequeño.
Ahora despejamos la densidad del líquido. Bueno, tenemos que el empuje es igual a densidad por gravedad por el volumen. Despejando la densidad tenemos que es el empuje entre el resultado de multiplicar gravedad por el volumen desplazado. Sustituyendo valores, densidad es igual a ese valor de empuje entre 9.81 por ese volumen de 0.005502656 metros cúbicos. Realizando las operaciones nos da una densidad de 1260 kilogramos. Entonces, de acuerdo a la densidad en tablas, la sustancia es glicerina. Bueno, es todo por este tema en este video.